Muy buenas, soy Overfile. Traigo un nuevo vídeo de programación del curso. Esta vez vamos a empezar con el tema de las físicas, por fin. Vamos a empezar viendo... He preparado una escena, os la voy a mostrar. Tenemos un cubo y cuando yo pulso W, el cubo rota hacia adelante, digamos. Cuando pulso S, rota hacia atrás. Cuando pulso A, gira hacia la izquierda. Y cuando pulso D, hacia la derecha, como si fuese una rueda, ¿vale? Después, cuando pulso el espacio, digamos que sube hacia arriba y por la gravedad baja. Vamos a ver primero los componentes que tiene esta escena. Aparte de que tiene un directional light y la cámara, tenemos un plano y un cubo. El plano que trae por defecto Unity, trae el plane, o sea, el componente, digamos, que muestra el objeto, el plano, un mesh collider y un mesh render para que se vea. Entonces, tenemos que tener dos cosas claras. Hay dos componentes en físicas. Está el collider, que es este mesh que vemos aquí, mesh collider, por ejemplo. Y está el rigid body. Collider, digamos que son las colisiones que tiene el objeto. Me explico. Por ejemplo, si yo creo una esfera, como vemos aquí, la esfera trae, aparte de lo básico para que se vea, los vectores, trae un sphere collider. Tiene un collider, entonces cuando yo intento subir hacia arriba estoy chocando contra la esfera, pero mi cubo no sube. ¿Por qué? Porque está chocando con la esfera. Pero la esfera, como vemos, no cae. La esfera está en un punto y no cae. Pasa lo mismo que con el plano. Está en una posición, pero no se ve afectado por la gravedad. Bien. Si yo le quito el collider, el cubo simplemente se está mostrando en Unity, pero no tiene una caja de colisiones. O sea, Unity no interpreta que ese objeto se pueda colisionar con él. Entonces nuestro cubo lo atraviesa. Bien. Con el plano pasa lo mismo. El plano, en vez de tener un sphere collider, tiene un mesh collider. ¿Vale? Hay tres tipos de collider, básicamente. Si nos venimos aquí a Physics, bueno, tenemos más, ¿vale? Tenemos Box Collider, que sería el cubo, ¿vale? Objetos cuadrados. Sphere Collider, círculos. Capsule Collider, que es como una derivación del Sphere Collider, una cápsula. Y Mesh Collider, que digamos, le indicamos que, digamos que sería para interpretar todos los vectores. Todos los vectores de un objeto tienen colisión. O sea, para objetos que no tienen formas primarias, tienen formas diseñadas por nosotros, por ejemplo. Yo que sé, por ejemplo, un árbol, ¿vale? Well Collider, que sería una rueda. Y Terrain Collider, que sería en Unity trae una herramienta de terrenos. Esta herramienta de terrenos nos permite, a partir de una especie de plano, ir modificando para crear montañas, bajar los niveles. Digamos que el Terrain Collider cogería todos los vectores, el resultado de los vectores que hemos ido modificando. Bien, entonces, como vemos, digamos que se puede dividir en dos grupos los colliders. Collider primarios y los collider... Bueno, los collider básicos, o primarios, se le puede llamar bien. Y los collider derivados, ¿vale? Los collider
más elaborados. ¿Por qué es importante esto? A la hora de interpretar las físicas, a Unity le es mucho más fácil interpretar un Box Collider o un Sphere Collider, un Capsule Collider, que un Mesh Collider, un Well Collider o un Tearline Collider. Entonces, vamos a ver lo primero, el plano. Le voy a quitar un momento el Mesh Collider. Nuestro cubo está afectado por las físicas, es el único, entonces se cae. Vale, hasta aquí todo bien. El Mesh Collider es básicamente del plano, está interpretando los vectores que tiene. Si yo aquí en Mesh le cambio por cubo, si os fijáis, en verde aparece el Mesh Collider. Entonces aquí, aunque es un cubo, la caja de colisiones está cogiendo la del primer plano que teníamos. Bien, con el cubo pasa igual. Al cubo vamos a quitarle un momento la vista que tiene. Y como vemos aquí, esto verde es el Box Collider. Vale, yo creo que hasta aquí vamos bien. Bueno, cualquier duda, dejadme un comentario, ¿vale? Y también en la descripción del vídeo dejaré como siempre un enlace al proyecto. Pero bueno, yo creo que de momento se está viendo bien. Estamos viendo los colliders, eso, hay primarios y derivados. Para Unity, interpretar los Box Colliders primarios es mucho más sencillo que ir interpretando los Mesh Colliders. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un terreno muy amplio y tenemos árboles. Si a los árboles tienen formas irregulares, ¿vale? Si para los árboles utilizamos Mesh Collider, para todos los árboles, nuestro cubo iría avanzando por el terreno, iría chocando con los árboles y Unity tendría que interpretar todos los vectores de cada árbol e ir calculando las físicas que conllevan. Si a los árboles le pusiésemos un Box Collider, porque el cubo, por ejemplo, saltando no va a tocar las ramas nunca, o sea, con un pequeño Box Collider de abajo arriba valdría, que es lo que hacen muchísimos juegos, para Unity le sería mucho más sencillo de interpretar esas físicas y digamos que utilizaría menos recursos. Esto es importante, depende de para qué estemos programando. No es lo mismo hacer un juego para PC que un juego para móviles, y todas estas cosas pasan factura. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente componente. Para que un objeto se vea afectado por las físicas, tiene que tener un componente Rigid Body. Rigid Body simplemente lo que hace es eso, añadir físicas al objeto. Si yo le quito el Rigid Body al cubo, el cubo se quedaría como la esfera que acabo de crear. Estaría en un punto fijo en el espacio, tiene su caja de colisiones, o sea, si un objeto se acerca a él va a chocar, pero no lo va a mover. Si yo, por ejemplo, a la esfera le añado el Rigid Body, la esfera va a caer. Y ahora, al yo saltar con el cubo, ¿veis cómo rebota la esfera? Podemos chocar con ella, se va a salir del plano, igual que el cubo. Si sigue avanzando hasta el final, termina cayéndose. Bien, vamos a ver ahora qué componentes trae los colliders y el Rigid Body. Vamos a ver primero el collider, ¿vale? Collider es muy sencillo, solo tiene X-Trigger, que después lo explico, material, center, que es donde está digamos, el objeto de colisión. Lo que hablábamos, ¿veis las líneas verdes? Si yo muevo el eje X de la esfera, ¿veis? Aunque la esfera está aquí, la caja de colisiones está a la izquierda.
Un momento. Bueno, perdona por la pausa. Vale. Lo que estábamos viendo en Center, podemos mover la caja de colisión, el objeto, la colisión, en este caso el Sphere Collider, y vamos a ver lo que ocurriría. Por un lado tendríamos el cubo, o sea, la esfera, y por otro la caja de colisiones. Cuando yo choco con la colisión, la esfera se mueve. Muy sencillo, ¿vale? Bueno, es curioso, ¿no? Esto más que nada nos sirve por lo que os comentaba. Si tenemos árboles en una escena con un terreno, para, digamos, encuadrar bien los collider, pues utilizaríamos esto, ¿vale? Como la esfera tiene un tamaño predeterminado, y si yo le digo 2, bueno, mirad, si yo le digo 2 a la esfera, se vuelve más cóncava y el collider se mueve. Entonces, aunque ahora mismo si está dentro, choca con el collider, o sea, choca con el collider y no con lo que se está viendo. Lo suyo es más o menos ajustarlo para que no quede raro. Entonces aquí tendríamos que jugar con los ejes y con el radius, que es lo siguiente. El radius en un Sphere Collider, pues simplemente es el radio de la esfera. Vale, sería más o menos eso, como el tamaño, digamos. Y esto vamos a dejarlo como estaba. Vale. Vamos a pasar a la caja de colisiones, al cubo. El cubo es muy similar. Tiene trigger, material, el center, lo que hemos visto antes, y aquí en vez de tener un radio, aquí tenemos directamente el tamaño. Yo le aumento el tamaño, veis cómo crece la caja de colisiones en el eje X, o crece en el eje Y, o en el Z. Vale. Vamos a ver ahora Tiger, que lo vamos a ver en futuros vídeos. Es para hacer disparadores, para, digamos, crear eventos en la escena. Por ejemplo, cuando un collider se vuelve Tiger, vamos a verlo con la esfera. Cuando la esfera se vuelve Tiger, ya no tiene caja de colisión. O sea, ya no va a colisionar con los objetos que tengan colliders. Porque, bueno, otra cosa importante es que, creo que se entiende, pero si tenemos dos objetos, uno tiene un collider y el otro no, el primer collider no interpreta el segundo objeto. O sea, se atravesarían. Para que haya colisiones tiene que haber o dos collider, o un collider y el liquid body. Bien, si le volvemos trigger, es, digamos, para poner... Es un disparador, o sea, cuando tú entras en el collider, es cuando se accionaría por código para hacer algo. O sea, no tendría caja de colisiones en sí, sino que se atravesaría, como acabamos de ver. Entonces, si un objeto tiene el liquid body para las físicas, pero no tiene ningún Sphere Collider, el objeto es afectado por las físicas, pero no colisiona. O sea que para crear físicas necesitamos tanto un Box Collider como un liquid body. Y lo que os comento, el trigger es para eso, para principalmente cuando entras dentro de... para hacer zonas, digamos. Yo, por ejemplo, estoy haciendo un juego de miedo y quiero que cuando pases por una puerta te aparezca un bicho. Utilizaría Trigger en el marco de la puerta, y en cuanto pases, ¡pum!, se activaría por código sacar bicho, ¿vale? Lo veremos más adelante cómo utilizar los trigger. De momento vamos a ver eso, lo que son las físicas. Bien, vamos al liquid body. ¿Qué trae el liquid body? Liquid body trae la masa del cuerpo, por defecto trae 1. Esto es, digamos, cuánto pesa la masa.
Vamos a poner que pesa 200. Caerá más rápido. Es más, está chocando. A ver, el cubo. Un segundo. Sí, no, el cubo lo hemos dejado bien. Vale, lo que hemos visto es fruto de que pesa mucho. Y Unity no ha podido interpretar bien las físicas, ¿vale? También como estoy grabando, mi ordenador se peta un poco más. Pero bueno, es que al pesar 200 es, digamos, lo que hace. Porque el cubo pesa 1. Vamos a probar. El cubo y la esfera pesan lo mismo. Vamos a ver qué hace. Y ya no lo aplasta. Lo que hemos visto antes es eso, fruto del cálculo de las físicas, de que un objeto pesa 200 y el otro 1. No se puede aplastar, porque no deja de ser un objeto, pero... O sea, lo tiene que repeler de alguna forma. Lo siguiente que vamos a ver... Tenemos lag y angular lag. Si nos ponemos encima, más o menos nos lo explica. Que es para... cuando un objeto está en el aire... bueno, está cayendo más bien... Es, digamos, el arrastre de la caída. Sería la aerodinámica más o menos, ¿vale? No es exactamente, pero... Vamos a ponerle mucho lag y vamos a ver qué hace. No cae. Si el lag es 5, debería caer más despacito. ¿Veis? Angular lag es... Angular lag la verdad es que casi nunca lo he utilizado. Y sería, digamos, un poco como al revés. Sería hacia arriba, ¿vale? Lo vamos a ver con el cubo. Vamos a ponerle 5000 y voy a intentar hacer que salte. Puede saltar, pero... Bueno. Después tenemos el gravity. Es para decirle si hay gravedad. ¿Qué pasaría si le quito la gravedad? Pues que el objeto no cae. Pero está afectado por las físicas. O sea, es como si tuviese gravedad cero, ¿vale? Entonces, al darle una fuerza, la fuerza es constante siempre hacia el mismo eje donde está empujando. Básicamente. Iskinematic lo que hace es que no esté afectado por las físicas. Sería como, tengo Liquid Body, estoy afectado por físicas, pero soy kinemático, entonces no me afectan las físicas. Puedo interactuar con otros objetos, choco, pero no se mueve. No está afectado por físicas. ¿Para qué vale esto? Esto principalmente vale, seguramente habréis jugado a juegos como Skyrim, GTA, los últimos, ¿vale? Cuando te mueres, el cuerpo del personaje hace un ragdoll, o sea, de repente se le empieza a mover todo el cuerpo y cae. O te han metido una magia, te has muerto y de repente el personaje sale disparado. Cuando vamos en el coche con el GTA, chocas y sale disparado de la ventanilla porque has muerto, ¿vale? Entonces le han quitado el kinematic, digamos. Entonces el objeto pasa a estar afectado por las físicas. Pasa de moverse con animaciones a estar afectado por físicas. Y entonces pues lo que hace es eso, hace el efecto de ragdoll. Entonces queda bastante curioso. Pero ya digo, esto nos valdría eso, si estamos moviendo a nuestro personaje con transform o con eso, con animaciones. Después al meterle tendría el iskinematic, y en el momento en el que nos matan, iskinematic pasaría falso, porque eso es un check, es un bool, o sea, true o false. Pasaría a ser falso y se vería afectado por la gravedad.
Bueno, por el Liquid Body. Si luego no tiene Gravity, no pasaría nada, pero se llevaría la hostia. Interpolate, que es más que nada como reacciona el kinematic con los Liquid Body. Más que nada a la hora de interpretar el código, ¿vale? Interpolado y extrapolado. Por defecto viene en none, ¿vale? Y el tipo de colisión, o sea, a la hora de Unity hacer los cálculos, forma discreta, continua o continuo dinámico. No tiene más, ¿vale? Tampoco... y por último vamos a ver con Slime. Con Slime sí que es útil, porque lo que hace es, digamos, congelar, como dice su nombre, freeze, o bien la posición o bien la rotación. Por ejemplo, si yo marco que el eje Y está congelado, estamos en la esfera, ¿vale? En el eje Y no se va a ver afectado por las físicas. Si se lo digo en el eje X, el objeto va a caer, pero en ningún momento le afecta el eje X. Como veis, por más que lo puedo empujar, ni X positivo ni X negativo se mueve. Solo se mueve en el eje Z y en el eje Y. Si bloqueamos el Z, pues muy similar, ¿vale? Ahora en el Z no se mueve y solo se mueve hacia el X o hacia el Y. Con la dotación pasaría exactamente lo mismo, para que el objeto no pueda dotar. Vamos a probar a congelar la dotación en el cubo. ¿Veis? El cubo se mueve por lo que yo tengo hecho por código, pero no dota. No dota como estaba haciendo antes, de actuar como una rueda. Bien, y con esto tendríamos más o menos entendido el uso del Liquid Body y de los colliders. Vamos a ver ahora cómo modificar la gravedad. A ver si me acuerdo dónde estaba. Project Setting, Physics. Y aquí tenemos, digamos, cómo actúa Unity, las colisiones de Unity. Lo que más nos interesaría, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí, Gravity es menos 9,81, la gravedad de la Tierra. Si yo este parámetro lo modifico y le pongo 1, los objetos tienden a ir hacia arriba, porque la fuerza no es negativa. Esto es muy útil porque imaginad que queréis, vamos avanzando por un terreno y cuando llegamos a un punto cambia la gravedad. Pues jugando con esto, con el Physics Manager, que también podemos hacer desde código y lo veremos más adelante, podríamos modificar para que de repente de gravedad normal pasemos a gravedad inversa, o en el eje X también le podemos cambiar, entonces los objetos se van a ir hacia la izquierda, o sea, hacia la derecha, hacia el eje X. ¿Veis? Son atraídos, digamos. Y con el eje Z pasaría igual. Vale, nos ha quedado por ver una última cosa, que serían los colliders. Hay un apartado que viene material. Si nosotros aquí en nuestro apartado del proyecto le damos a Create, podemos usar Physics Material y crear materiales para los objetos. ¿Para qué vale esto? Por ejemplo, yo quiero que mi plano, el plano que tengo aquí en la escena, resbale. Pues aquí modificaría los parámetros
por defecto trae fricción. A ver si me deja poner una fricción negativa. Vale, por ejemplo la fricción sería 0. Más o menos, ¿vale? No lo he llegado a probar, pero estoy convencido de que esto funciona. Ahora el plano. En el apartado de material le arrastro hielo. Y ahora en teoría no hay fricción en el suelo. Entonces, a ver si se cae la... No sé si os dais cuenta, pero en principio resbala más. El suelo está haciendo un efecto como que resbala, ¿vale? Con el Mesh Collider trae otras opciones como el Convex, Smooth Sphere Collider, pero bueno, lo veremos más adelante. Vamos a probar, por ejemplo, en el cubo le vamos a añadir nuestro material de hielo y ahora al caer la esfera veis como el cubo, sobre todo al girar, se nota que resbala más, no tiene fricción. Por defecto la fricción es la que nos aparecía aquí, 0,4. Y bueno, hay varios parámetros más que ya digo, iremos viéndolos. Vamos a probar, por ejemplo, mirad el efecto de hielo. Yo le he dado una vez a que gire y el cubo resbala, digamos. Tiene fricción el... Vamos a probar, por ejemplo, más que nada hacia donde queremos que haya fricción, ¿vale? Y bueno, por último, ya para terminar, que se nos está alargando, vamos a ver un pequeño script que he preparado, donde tenemos, es para ver lo que estaba haciendo el cubo, lo de saltar hacia arriba o girar. Simplemente tenemos una variable speed y una variable privada liquidBody. Al empezar, mi variable liquidBody, estamos cogiendo el componente del objeto liquidBody. También se puede hacer esto, al igual que con transform, que podemos, con la T minúscula, podemos utilizar el componente transform del objeto. Con liquidBody también. Como digo siempre, esto consume muchos menos recursos que utilizar esto, liquidBody punto lo que sea. Mejor crearnos una variable y asignarla, asignarle el valor del componente. Bien, cuando pulso W hay aquí vamos a ver dos formas básicas de mover el objeto, con add force y add torque. Add force lo que hace es añadir una fuerza. Por ejemplo, lo que estábamos viendo de que el cubo sube hacia arriba. Entonces sería myLig.addForce y le tengo que indicar un vector. Puedo hacerlo con newVectorTless, indicarle el eje X, el eje Y y el eje Z, o con VectorTless.app, que os recuerdo que devuelve 0,1,0 multiplicado por la velocidad, ¿vale? 0 por velocidad es 0, 1 por velocidad es velocidad y 0 y z de 0 por velocidad es 0. Entonces aquí simplemente le añadimos
una fuerza. Cuando pulso espacio, estoy añadiendo, digamos, es como es añadir una fuerza, o sea, es una fuerza hacia arriba, hacia el eje Y. Add torque lo que hace es, imaginémonos el centro del cubo. El eje del centro es como si estuviésemos clavándolo con un palo y girando el palo. Y igual que antes, le añadimos un vector que quiero que gire en el eje X, que es, por ejemplo, cuando pulso W o S, que sería esto. Ese es el eje X, ¿vale? Si, por ejemplo, no voy a maximizarlo. Tenemos el cubo, vamos a ver cómo estamos moviendo el eje X, ¿vale? El eje Y sería este. O sea, estamos rotando en el eje Y. O sea, digamos que lo de eje X, eje Y es donde tenemos clavado el palo para que gire. Clavamos en el palo en el eje X, va a actuar como una rueda. Que quede más o menos así claro. Cuando pulso D, estoy clavando el palo en el eje Y, entonces va a girar hacia la izquierda y hacia la derecha. Depende de si el valor es positivo o negativo. Cuando pulso S, que es hacia la cámara, ¿vale? Estamos clavando el palo en el eje X y entonces actuaría como una rueda también. O para que en vez de hacia adelante, hacia atrás. Y esto es lo básico. Añadir un torque y añadir una fuerza. En los próximos vídeos vamos a ir viendo, porque hay más formas de añadir fuerzas, fuerzas relativas, una fuerza de explosión. Veremos un poquito más de los torques. Así que nada, espero que esta introducción a las físicas no se os haya hecho muy larga y nos vemos en el próximo vídeo, como siempre, cada martes. Un saludo.